un agudo grito ahogado y, de inmediato, un líquido helado se derramó sobre mi rostro y mi blusa de seda blanca. Gotas de vino tinto, espesas y oscuras como la sangre, escurrieron por mi piel, nublando mi vista y manchando el inmaculado tejido que había elegido con tanto esmero. El bullicio del gran salón de baile del Country Club Lima Hotel, esa cacofonía de risas forzadas y conversaciones banales, cesó de golpe, como si el aire mismo hubiera sido succionado, creando un vacío insoportable. En medio de ese silencio sepulcral, donde ni siquiera se oía el murmullo de una respiración, los ojos de Mireya Torres me observaban desde arriba, brillando con un desprecio y una burla que la consumían por completo. Estaba ebria de una sensación de victoria, una victoria pírrica construida sobre la frágil base de que su marido era un coronel del ejército del Perú. Para ella, esa miserable parcela de poder era el universo entero. La miré fijamente, a través de mis ojos húmedos por el vino y la humillación. Sentí una oleada de oprobio que amenazaba con ahogarme, pero bajo esa marea de vergüenza, una fría y extraña compasión comenzó a agitarse en lo más profundo de mi ser. Ella no lo sabía. No tenía la más mínima idea de que lo que acababa de derramar sobre mi ropa no era simplemente un vino de reserva, sino la tinta indeleble con la que acababa de firmar la sentencia de muerte de su propia vida y la de su esposo. Fue en ese preciso instante que las imponentes puertas dobles del salón, que habían permanecido herméticamente cerradas, se abrieron de par en par. Una silueta masculina, ataviada en un impecable uniforme, proyectó una larga sombra que se extendió por el pulido piso de mármol. ¿Se puede saber qué le acaba de hacer a mi esposa? Una voz grave y profunda atravesó el aire viciado del salón. No fue una simple pregunta. Fue el disparo de salida que anunciaba el comienzo de la destrucción. Aquella maldita invitación llegó en una tarde gris y melancólica de noviembre, uno de esos días en que el cielo de Lima parece una panza de burro a punto de reventar. Cuando vi el sobre de lujo, de un papel grueso y texturizado, asomando en mi buzón, sentí un escalofrío instintivo, un presagio de que algo malo se avecinaba. El remitente era la Asociación de Exalumnas del Colegio Santa Úrsula. Las yemas de mis dedos temblaron ligeramente. Al rasgar el sobre, apareció una tarjeta con elaborados detalles en pan de oro. Las palabras celebración del 30º aniversario de graduación se me clavaron en el pecho como un puñal, robándome el aliento. Me quedé inmóvil, sintiendo como los espantosos fantasmas que había mantenido sumergidos en el lodo de mi memoria comenzaban a emerger, agitando las aguas estancadas de mi pasado. Mireya Torres. Su nombre resonó en mi cabeza, desatando un torbellino de recuerdos dolorosos. Ella, la que me había atormentado sin piedad por el simple hecho de ser la hija de un humilde sastre de los barrios altos, por ser callada y por no reaccionar a sus provocaciones. La que había rajado mi uniforme de educación física con una navaja, la que me había encerrado en los baños y arrojado baldes de agua fría por encima de la puerta. Su risa cruel, esa risa que se burlaba de mis lágrimas, resonó en mis oídos con una claridad espeluznante, como si 30 años no hubieran sido más que un instante. Arrugué la invitación con rabia y la arrojé al fondo del tacho de basura de la cocina. Eran recuerdos que no quería revivir, heridas que creía cicatrizadas. Mi vida ahora era feliz. Tenía un esposo que me adoraba, hijos que habían crecido para ser personas de bien y una vida cómoda y sin carencias. No existía ninguna razón en el mundo para volver a revolcarme en el fango de mi pasado. Al anochecer, mi esposo regresó de su oficina en el Pentagonito. El general de división Alejandro Castillo, comandante general de la Segunda División de Ejército, la unidad más poderosa del país con sede en la capital. Cuando vestía su uniforme, era un líder que comandaba el respeto de miles de hombres, un estratega formidable. Pero en el instante en que cruzaba el umbral de nuestra casa en San Borja, se despojaba de su armadura de autoridad para convertirse en el hombre más cálido y tierno del mundo, mi esposo. Notó mi semblante sombrío al instante. Sofía, amor, ¿qué pasa? Estás pálida. Negué con la cabeza, intentando forzar una sonrisa. No es nada, solo un poco de cansancio. Pero él me conocía demasiado bien. Sus ojos agudos no tardaron en descubrir la bola de papel arrugado en la basura. La sacó, la alisó con cuidado sobre la mesa de la cocina y frunció el ceño al leerla. Me apresuré a justificarme. No es nada importante. Simplemente no quiero ir. Alejandro se sentó en silencio, observándome con esa mirada suya, profunda y serena como un lago en la cordillera. ¿Es por esa chica Mireya Torres? Me quedé helada. Lo recordaba. Al principio de nuestro matrimonio, después de una pesadilla particularmente vívida, me había despertado llorando y le había contado, entre sollozos,
las humillaciones de mi época escolar. Y él, mi Alejandro, lo había guardado en su memoria todos estos años. Bajé la mirada, avergonzada, sintiendo que mi fragilidad había quedado expuesta. Él tomó mis manos entre las suyas. Sus manos de soldado, grandes y ásperas, pero llenas de una ternura que podía calmar cualquier tormenta, transmitieron su calor a mi corazón helado. Mi amor, ya no eres Sofía Vargas, la hija del sastre de Barrios Altos. Eres la esposa del comandante general de la Segunda División. Eres una mujer de una elegancia y una fortaleza incomparables. No te escondas. Ve y muéstrales la mujer increíble en la que te has convertido. Yo estaré justo detrás de ti, siempre. Sus palabras no fueron un simple consuelo. Eran una orden amable, una súplica cargada de amor. Era la voluntad de un esposo que deseaba liberar a su mujer de las cadenas de un trauma antiguo. Levanté la vista y lo miré. En el reflejo de sus ojos, ya no vi a la adolescente temblorosa y asustada, sino a la mujer que él veía en mí. Llegó el día de la reunión. Me paré frente al walk-in closet, un espacio lleno de vestidos de diseñador y carteras con logos reconocibles que Alejandro me había regalado a lo largo de los años. Podría haber elegido el atuendo más ostentoso, un arma de lujo para una batalla de vanidades. Pero no lo hice. Quería demostrarle a gente como Mireya, que juzga a las personas por su apariencia, lo que significa la verdadera clase. Opté por un conjunto de 2 piezas de un intenso azul marino. No tenía ninguna marca visible, pero había sido confeccionado por un sastre italiano con la tela más fina, una que se ceñía a mi cuerpo con una elegancia sutil y poderosa. Como único accesorio, llevé los aretes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo era serena y sólida. Respiré hondo y salí de casa. Ignoré el sedán negro oficial que me esperaba con el chofer. En su lugar, tomé las llaves de mi propio auto, un vehículo discreto y elegante a mi nombre. Llegar en el auto del ejército podría haberlos intimidado, sí, pero eso habría sido tomar prestada la autoridad de mi esposo, no presentarme como quien era yo. Esa decisión, irónicamente, se convertiría en mi primer error táctico y, a la vez, en la jugada maestra para el giro más espectacular de la noche. Desde la entrada del country club, el aire estaba impregnado de una mezcla densa de perfumes caros y el zumbido de una vanidad descontrolada. 30 años habían transformado a las adolescentes en mujeres de mediana edad, pero su esnobismo inherente parecía haberse solidificado, como el cemento. Apenas puse un pie en el salón, todas las miradas se clavaron en mí. Sus ojos eran como escáneres de rayos X, recorriéndome de la cabeza a los pies en una fracción de segundo, evaluando la marca de mi ropa, si llevaba una cartera de lujo, el auto en el que había llegado. Sentí náuseas ante esa tasación instantánea y superficial. Dios mío. ¿Pero a quién tenemos aquí? ¿Sofía Vargas? Exclamó alguien con un entusiasmo fingido. Era Jessica, una de las eternas seguidoras de Mireya en el colegio. Me escrutó de arriba abajo y una sutil expresión de alivio se dibujó en su rostro. Al no ver ningún logo llamativo en mi atuendo, debió de concluir que mi situación económica no era precisamente boyante. Esbocé una sonrisa leve y asentí. Hola, Jessica. Tanto tiempo. Estás igualita. No has cambiado nada. Siempre tan calladita, tan sencilla. En sus palabras se escondía una daga. Seguía siendo la misma chica provinciana y sin gracia de antes. No sentí la necesidad de responderle. Una simple sonrisa fue suficiente. Fue entonces cuando el centro del salón se alborotó. Como si se abrieran las aguas del Mar Rojo, la gente se apartó para dar paso a la protagonista de la noche. Mireya. Estaba envuelta en marcas de lujo de pies a cabeza. Una chaqueta de tweed de Chanel, un bolso Birkin de Hermès, y en cada uno de sus dedos, gruesos anillos con piedras preciosas que destellaban con cada movimiento. Su barbilla estaba arrogantemente levantada, y caminaba con una confianza que rozaba la insolencia. A su alrededor, las demás exalumnas revoloteaban como abejas obreras alrededor de su reina, compitiendo por ofrecerle el halago más empalagoso. Mireya, qué regia estás. ¿Cartera nueva? ¡Ay, esta cosa! Ricardo me la trajo de su último viaje a Europa. Una edición limitada que ni siquiera ha llegado a Perú, imagínate. Dijo Mireya, dando una palmadita a su bolso como si fuera una baratija, pero su tono de voz era lo suficientemente alto como para que todo el salón le escuchara. Sostenía una copa de champán,
fingiendo una elegancia que no poseía, y recorrió la sala con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Su ceja se arqueó. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa depredadora, la de una fiera que ha localizado a su presa. Se acercó. El repiqueteo de sus tacones de aguja sobre el mármol sonaba como si estuvieran pisoteando mi corazón. Se detuvo frente a mí y me examinó de arriba a abajo con descaro. Pero mira nomás. ¿Sofía Vargas? Qué valiente de tu parte atreverte a venir. ¿En el colegio vivías escondida como una rata, y sigues en las mismas? Su voz era fuerte, calculada para que todos la oyeran. A mi alrededor, escuché risitas ahogadas. Luché por no caer en su provocación. Es una reunión de exalumnas, Mireya. Quería verlas a todas. ¿Vernos? ¿Tú no tienes sangre en la cara? Yo, en tu lugar, me moriría de la vergüenza. Claro que, viniendo de dónde vienes, las cosas te van mejor ahora. Aunque, viendo esa ropita que te pones, parece que sigues en la miseria. Mireya no tenía filtro. 30 años después, para ella yo seguía siendo no una persona con sentimientos, sino una herramienta para reafirmar su propia superioridad. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Quería gritar, pero me contuve. Pensé en Alejandro. Si perdía los estribos y armaba un escándalo, mancharía su nombre, su honor. Con la voz más calmada que pude encontrar, pregunté: ¿Y tú, cómo estás? ¿A qué se dedica tu esposo? Ante mi pregunta, los ojos de Mireya brillaron, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Mi esposo es militar. Coronel del ejército, jefe de regimiento. ¿Te suena? Un coronel es como un rey en el cuartel. Y pronto lo ascienden a general. Cuando eso pase, gente como tú ni siquiera podrá mirarlo a los ojos. Se pavoneaba como si el rango fuera suyo. A su alrededor, las otras mujeres exclamaban y guau, la esposa de un coronel, completamente maravilladas. Para ellas, ignorantes de la jerarquía militar, coronel era sinónimo de poder absoluto. Y Mireya usaba esa ignorancia para construir su pequeño reino de vanidad. ¡Qué bien! Debe ser un hombre admirable, respondí sin emoción. Mi falta de entusiasmo pareció molestarla. Entrecerró los ojos. ¿Y esa reacción? ¿A qué se dedica tu marido? ¿Tiene algún trabajito decente, al menos? La pregunta suspendió el aire. Todas las miradas se centraron en mí. Dudé por un instante. ¿Era correcto revelar la posición de Alejandro? Pero ya no había vuelta atrás. Respondí de forma breve y clara. Mi esposo también es militar. La expresión de Mireya cambió sutilmente. ¿Militar? ¿Es técnico? ¿O algún capitancito por ahí? No. Es general. Comandante general de división. Las palabras salieron de mi boca y cayeron en el salón como un balde de agua helada, provocando un silencio absoluto. Comandante general. 3 estrellas. Un rango ante el cual el coronel del que Mireya tanto se jactaba ni siquiera podía atreverse a presentar sus respetos. Pero el silencio fue roto por la carcajada estridente de Mireya. Ja, ja, ja. ¡Ay, Sofía, estás loca! Hay que tener un límite para mentir. ¿Tú, esposa de un general? Con esa pinta. ¿No será que tienes ese síndrome de Ripley? He oído que existe. Eres el caso perfecto. Se doblaba de la risa, y las demás la siguieron. A sus ojos, yo era una pobre diabla, una enferma mental que había llegado en un auto viejo con ropa barata a presumir de una fantasía. En ese momento, cuando la verdad era pisoteada y tratada como una mentira, comprendí algo: con palabras, jamás podría vencerlas. Y entonces, ocurrió el incidente que finalmente rompió mi paciencia. Mireya dejó de reír, su rostro se endureció y, con un movimiento brusco, me arrojó el contenido de su copa de vino. ¿Cómo te atreves a inventar que tu esposo tiene un rango más alto que el mío? ¡Insolente! Y antes de que pudiera procesar sus palabras, el vino tinto empapó mi cara y mi ropa. El líquido pegajoso que se deslizaba por mi rostro era frío, pero la sangre que hervía dentro de mí era lava pura. El vino tiñó de rojo cada fibra de mi blusa blanca, creando manchas que parecían las heridas de toda la rabia que había reprimido durante años. El salón quedó en un silencio sepulcral. Decenas de ojos me miraban,
pero en sus miradas no había compasión, sino una curiosidad morbosa y el alivio egoísta de no ser ellas el blanco del ataque. Mireia golpeó la copa vacía sobre una mesa con un ruido metálico que rasgó el silencio. Rebuscó en su bolso Birkin y sacó una chequera. «A ver, Sofía, ¿con esto alcanza?», dijo, arrancando 2 cheques y arrojándolos al suelo. Los trozos de papel revolotearon sin peso y cayeron a mis pies. «Para la lavandería y una compensación por el mal rato. Con eso te sobra. Si vas a andar por ahí fingiendo ser la esposa de un general, al menos vístete como tal. ¿No crees? Esa manía tuya de parecer pordiosera no se te quita». La comisura de sus labios estaba torcida en una mueca de triunfo. Pero no era la sonrisa de una vencedora, sino el gruñido desesperado de una perdedora que necesita pisotear a otros para reafirmar su propio valor. Miré los cheques en el suelo. 200 soles. El precio de mi dignidad, tasado en una cifra ridícula. Quise reír. Lentamente, levanté la cabeza. Mi rostro estaba cubierto de vino, pero mi mirada era firme. En medio de esa humillación, sentí una calma extraña, casi antinatural. Esto ya no era un simple insulto. Esto era una justificación. Una justificación perfecta e irrefutable para no tener piedad. «Recógelos». «¿Qué haces? ¿Te haces la digna?», gritó Mireia de nuevo. Escuché risitas a mi alrededor. Sin decir una palabra, me di la vuelta. No recogí los cheques. A mis espaldas, oí a Mireia insultarme, pero no miré hacia atrás. Caminé directamente hacia los servicios higiénicos. La imagen que me devolvió el espejo del baño era patética. Mi cabello estaba pegajoso, mi ropa favorita arruinada. Pero la mujer del espejo no lloraba. Al contrario, sus ojos brillaban con una luz extraña y febril. Me lavé la cara con agua fría, limpiando los restos de vino. Saqué mi celular del bolso. Marqué el número 1 de marcación rápida. Antes de que sonara el primer timbre, contestaron. «Sofía, ¿ya paso a recogerte?». La voz cálida de mi esposo hizo que el aire que había contenido se me subiera a la garganta. Contuve el temblor de mi voz y hablé. «Alejandro, ¿dónde estás?». «Cerca del hotel, mi amor. Llego en 5 minutos». «Pero, ¿qué pasa con tu voz? ¿Ocurrió algo?». Su instinto agudo captó la atención a través del teléfono. Mirando mi reflejo, le conté los hechos, sin adornos. Una excompañera me tiró vino encima. Le dije que eras comandante general y me acusó de mentirosa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio más pesado que cualquier grito, tenso como un volcán a punto de estallar. Después de un momento, la voz de mi esposo sonó, baja y controlada. «¿Estás herida?». «No, solo mi ropa está arruinada». «No te muevas de ahí. Estoy subiendo ahora mismo». La llamada se cortó. Apreté el teléfono en mi mano. Mi esposo no había gritado, pero yo sabía que cuando él se enfurecía de verdad, nunca levantaba la voz. Su ira era como el acero templado, fría, dura y afilada. Me arreglé el cabello como pude y salí del baño. El escenario estaba listo. Al regresar al salón, el ambiente había cambiado. Mireia, como una generala victoriosa, estaba rodeada de sus seguidoras, relatando su hazaña. ¿Qué querían que hiciera? Alguien tenía que ponerla en su sitio. Pobre ilusa, no sabe dónde está parada. Me vio y su rostro se crispó de nuevo. ¿Todavía aquí? ¡Qué descaro! ¿No te alcanzó el dinero? Te doy más si quieres. En lugar de responder, tomé una silla vacía y me senté. La miré directamente y dije: «Mi esposo viene a recogerme. Esperaré un poco. Para que lo saludes antes de irme». Mi actitud serena la dejó atónita. «Ja. Esta sí que está loca. Bueno, que venga. Quiero verle la cara a ese general de tu imaginación». Llamé a mi esposo también. A ver quién es el militar de verdad aquí. Marcó un número en su celular. «Ricardo, amor, soy yo. Estoy en el salón del 3er piso. Hay una mujer extraña que se hace pasar por esposa de general y me está molestando. Tienes que venir a ponerla en su sitio». «Sí, ahora mismo». «Ven ya». Al colgar, sonrió con suficiencia.
¿Oíste? Mi esposo ya sube. Estás frita. ¿No sabes lo temible que es un coronel? Puede llamar a la policía militar y hacer que te arresten por fraude. Observé en silencio un vaso de agua sobre la mesa. La superficie temblaba ligeramente. Era el presagio de la tormenta que se avecinaba. Unos 10 minutos después, la entrada del salón se agitó. La puerta se abrió y un hombre de uniforme entró a grandes zancadas. En sus hombros, 3 galones de coronel brillaban bajo las luces, y su pecho estaba adornado con condecoraciones. Era Ricardo Peña, el esposo de Mireya. Su presencia silenció a las invitadas. El uniforme imponía respeto, y el título de coronel las dejó sin aliento. Mireya corrió a su lado y se colgó de su brazo. Mi amor, aquí. Es esa mujer. La que te dije que se hace pasar por la esposa de un comandante general. ¿Qué tal conchudez? Ricardo Peña me miró con el ceño fruncido. Su mirada era pura arrogancia. Más que la dignidad de un soldado, su cuerpo entero exudaba la soberbia de alguien embriagado de poder. Se acercó lentamente. ¿Es usted la que está incomodando a mi esposa? Su voz era grave y áspera, tratándome como a un soldado raso problemático. Sin levantarme de mi asiento, lo miré. Discúlpese. Su esposa arruinó mi ropa. Señalé la mancha de vino en mi blusa. Pero Ricardo se burló. Oiga, señora, ¿cree que mi esposa haría algo así sin motivo? Usted fue la que empezó a inventar mentiras. ¿Siquiera sabe quién es el comandante general de la segunda división? Al oírlo mencionar el cargo exacto de mi esposo, mi corazón dio un vuelco. Estaba cavando su propia tumba. Parece que usted lo conoce bien, repliqué. Ricardo levantó la barbilla y alzó la voz. ¿Conocerlo? Somos como hermanos. En la última reunión, me dio una palmada en el hombro y me dijo que no me preocupara por mi ascenso. Ese es el tipo de hombre cuyo nombre una farsante como usted está usando. Es una ofensa para el ejército. Era una mentira descarada. Alejandro no era de los que trataban a sus subordinados como hermanos. Y mucho menos prometería un ascenso en un evento social. Ricardo Peña, para impresionar a su esposa y a las demás, estaba inventando una fanfarronada monumental. La mentira de su esposo envalentonó aún más a Mireya. ¿Escuchaste, Sofía? Mi esposo y el comandante general son uña y mugre. Se acabó tu farsa. Arrodíllate y pide perdón ahora mismo. Si lo haces, no llamaremos a la policía militar. Las miradas de todas se clavaron en mí. Se acabó, la descubrieron, susurraban. Habían sido engañadas por el uniforme y el rango de Ricardo, creyendo ciegamente en sus palabras. Sonreí con amargura. A veces, la verdad parece humilde mientras la mentira se viste de gala. ¿Así que son como hermanos? ¿Tan cercanos son? Insistí. Ricardo, irritado, gritó. Esta mujer no se cansa de hablar. Dijiste que tu esposo era el comandante general, ¿no? Pues llámalo. Tráelo aquí, frente a mí. Si es verdad, te juro que me corto una mano. Justo en ese momento, se escucharon pasos firmes y pesados en el pasillo exterior. El sonido de botas militares, rítmico y potente, resonó, haciendo vibrar el suelo. No era una sola persona. Eran varios hombres moviéndose en perfecta formación. La expresión de Ricardo se congeló. Su instinto de militar le advirtió que algo anómalo estaba sucediendo. Pero Mireya, ajena a todo, continuaba su perorata. ¿Qué pasa? ¿No lo llamas? Te da miedo, ¿verdad? Mi esposo, cuando se enoja, es. Las imponentes puertas del salón se abrieron de par en par. El gerente del hotel, con una reverencia de 90 grados, sostenía una de las puertas, mientras que tras él, un grupo de escoltas de civil y edecanes de uniforme formaban una línea impecable. Y en el centro de ellos, irradiando un aura de autoridad glacial, estaba un hombre. Alejandro Castillo. Mi esposo, el general de división del Ejército del Perú. No vestía su uniforme de diario, sino el de gala. En sus sombreras, 3 soles de plata, las insignias de su rango, brillaban deslumbrantes bajo las luces del hotel. Las innumerables medallas y condecoraciones en su pecho, testimonios de una vida de servicio, resplandecían con una autoridad silenciosa. El aire en el salón se congeló. Mireya se quedó con la boca abierta, petrificada.
Las demás exalumnas se convirtieron en maniquíes, con los movimientos interrumpidos a medio gesto. Ante ese carisma abrumador, parecían haber olvidado incluso cómo respirar. Ricardo giró lentamente la cabeza hacia la puerta. En el instante en que reconoció el rostro de mi esposo, sus pupilas se dilataron con incredulidad y un terror abyecto. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido como el de un cadáver. El hermano del que acababa de jactarse había aparecido frente a él con el rostro de la parca. Mi esposo caminó lentamente hacia el interior del salón. Sus pasos, firmes y deliberados, eran el único sonido en el silencio absoluto. No miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos solo en mí. Cuando su mirada se posó en la mancha roja de mi blusa, su ceño se frunció y un destello de furia animal cruzó su rostro. Se detuvo a mi lado y, con un gesto increíblemente tierno, me rodeó los hombros. ¿Te asustaste mucho? Perdóname por tardar. Su voz, cálida y suave para mí, contrastaba con la mirada glacial que, por encima de mi hombro, se dirigió lentamente hacia Ricardo Peña y Mireya Torres. ¿Quién es la persona que dijo que mi esposa era una mentirosa? Su voz era baja, pero resonó con una claridad cristalina en cada rincón del salón. Las piernas de Ricardo comenzaron a temblar como hojas en una tormenta. No era simple miedo. Era el temblor desesperado de un hombre que oye como los cimientos de su vida se desmoronan bajo sus pies. La mirada de mi esposo se fijó en el coronel Ricardo Peña, y en esa breve fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Las pupilas de Ricardo se agitaban como si un terremoto las sacudiera, y sus labios, apretados y sin color, temblaban sin control. Parecía un herbívoro paralizado ante un depredador colosal. ¡A discreción! Lo que rompió el silencio no fue una palabra, sino un grito ahogado, casi un alarido de Ricardo. De forma refleja, juntó los talones y levantó la mano en un saludo militar. El sonido seco de sus botas al chocar resonó en el salón. La punta de sus dedos estaba perfectamente alineada con su ceja, pero su mano temblaba incontrolablemente. Comando de la Segunda División de Ejército, jefe del Regimiento de Infantería N grados 20, coronel Ricardo Peña, se presenta ante usted, mi general. Su voz se quebró, emitiendo un gallo patético. La imagen imponente del jefe de regimiento se había desvanecido, dejando solo el alma miserable de un hombre luchando por salvar el pellejo. La única que no entendía nada era Mireya. Desconcertada por la reacción de su marido, lo agarró bruscamente del brazo. «Ricardo, ¿qué haces? ¿Por qué te pones así? ¿Quién es este tipo para que lo saludes? ¿Te has vuelto loco? ¡Suéltame!», gruñó Ricardo entre dientes, apartando la mano de Mireya con una fuerza brutal. Ella se tambaleó hacia atrás, sus ojos desorbitados. Era la primera vez que su esposo la trataba con esa rudeza. «Mi general», repitió Ricardo, sin siquiera mirar a Mireya, con la vista fija en el vacío y el sudor frío perlando su frente. Fue entonces cuando todos en el salón empezaron a comprender. La boca de Mireya se abrió en una O perfecta. Su mirada viajó desde los 3 soles en los hombros de mi esposo hasta los 3 galones en los de su marido. Soles y flores. El cielo y la tierra. La abismal diferencia de jerarquía se le clavó en el cerebro como un rayo. Mi esposo no devolvió el saludo de Ricardo. Simplemente lo miró con frialdad. En el ejército, que un superior no devuelva el saludo es una humillación devastadora. Era una sentencia silenciosa: no te reconozco como soldado. Así que eras tú, dijo mi esposo tras una larga pausa. El coronel que dice ser como mi hermano. Las rodillas de Ricardo cedieron. Se tambaleó, a punto de derrumbarse. ¿Mi general, a qué se refiere? Yo nunca. ¿Mis oídos me engañan? Acabo de entrar y escuché claramente que somos como hermanos. Que tu ascenso estaba garantizado. Alejandro dio un paso adelante, acercándose hasta quedar a escasos centímetros de Ricardo. La imponente diferencia de estatura y presencia lo hizo retroceder. Coronel Peña, no recuerdo haber compartido una copa con usted en un ámbito privado. ¿Desde cuándo somos hermanos? ¿Tengo un problema de memoria o usted tiene un problema de mitomanía? La voz de mi esposo era cortés, pero sus palabras eran cuchillas afiladas. El rostro de Ricardo se había vuelto de un color ceniciento. Suplantar la identidad de un general, jactarse de su influencia sin necesidad de citar el Código de Justicia Militar, aquello era una falta gravísima que manchaba el honor del ejército.
He cometido un error que merece la muerte, mi general. Por favor, perdóneme la vida. Ricardo se inclinó 90 grados, abandonando toda dignidad. Las exalumnas observaban la escena boquiabiertas. El hombre que momentos antes se pavoneaba como un rey, ahora se arrastraba como un gusano ante mi esposo. Mireya, de pie detrás de él, parecía una estatua. Su mundo se estaba desmoronando. El poder del que tanto se jactaba, el prestigio de su esposo, eran más frágiles que un castillo de arena. Observé la escena en silencio. Más que satisfacción, sentí un vacío. Me daba pena la vida de Mireya, una vida dedicada a pisotear a otros apoyándose en un hombre tan miserable. Pero no era momento para la compasión. La mancha de vino en mi pecho aún estaba húmeda. Mi esposo apartó la vista del humillado Ricardo y se volvió hacia mí. Sacó un pañuelo blanco de su bolsillo y limpió con delicadeza el vino de mi ropa. ¿Te asustaste mucho? ¿La señora Mireya, es ella? Su mirada se dirigió hacia Mireya Torres. Ella dio un respingo y retrocedió, aterrada. Ahora comprendía dolorosamente quién era yo y la magnitud de su error. Sus labios temblaban. Mi general no fue así, fue un malentendido. Mientras Mireya balbuceaba excusas, mi esposo levantó una mano para silenciarla. ¿Un malentendido? A pesar de que mi esposa reveló su identidad, ¿usted no le creyó y la humilló? ¿Eso es un malentendido? ¿O el malentendido fue creerle a su esposo, que se dedica a usar mi nombre en vano? La lógica implacable de Alejandro la dejó sin palabras. Entonces, la mirada de mi esposo se posó en el bolso de lujo que Mireya tanto había presumido. El Birkin de Hermès. Aquel que, según ella, su esposo le había traído de Europa. Una extraña sonrisa se dibujó en los labios de Alejandro. Era la sonrisa que precedía al golpe de gracia, una sonrisa que llevaría la situación de la humillación a la catástrofe. Coronel Peña, el bolso que lleva su esposa parece bastante costoso. Difícil de pagar con el sueldo de un militar, ¿no cree? Ricardo levantó la cabeza bruscamente, el pánico reflejado en sus ojos. Supe al instante que ese bolso escondía algo oscuro. No, mi general. Es una imitación. Es falso. Gritó Ricardo, desesperado. Mireya lo miró, atónita. Ricardo, ¿qué dices? Dijiste que lo compraste tú mismo en París. Que era genuino, tengo el certificado. ¿Por qué mientes? Para Mireya, era insoportable que su símbolo de estatus fuera tratado como una falsificación. En su ignorancia, comenzó a cavar su propia tumba. Es una edición limitada. Cuesta más de $10,000. ¿Por qué mientes frente al general? Tú puedes pagarlo, tienes tus negocios. Al terminar Mireya su frase, Ricardo cerró los ojos con fuerza. Era el fin. Mi esposo habló, arrastrando las palabras. $10,000. Un regalo costoso para un coronel. Justo cuando la Inspectoría General lo estaba investigando. Teníamos información sobre irregularidades en la adjudicación de contratos de logística. Un soplo sobre un coronel que recibía sobornos de un proveedor, pero nos faltaban pruebas. Y resulta que hoy, aquí, encuentro la evidencia. Un murmullo recorrió el salón. Soborno, corrupción. Las palabras más letales para un militar. No, mi general. Es un error. Soy inocente. Gritó Ricardo. Pero mi esposo lo interrumpió fríamente. ¿Acaso su esposa no es el testigo? El viaje a Europa fue una excusa. Tenemos un informe que indica que usted, durante sus vacaciones el mes pasado, se reunió para jugar golf con el dueño de esa empresa proveedora. ¿Fue en esa reunión donde recibió el bolso? Qué astuto, hacer pasar un soborno por un regalo para su esposa. Muy astuto. Mireya se quedó paralizada, como si un rayo la hubiera partido en dos. El bolso, su símbolo de amor y del éxito de su marido, era en realidad la prueba de un delito. Su rostro se tornó blanco. Miró el objeto en sus manos con horror. Ya no era un bolso de lujo. Eran unas esposas. Pero eso no fue todo. Mi esposo asestó el golpe final. Y Coronel Peña le dijo a su esposa que su ascenso a general era inminente, ¿verdad? Ricardo no respondió, solo bajó la cabeza. ¡Qué lástima! Porque la semana pasada,
Su nombre fue incluido en la lista de oficiales que pasarán a la comisión de investigación. No para su ascenso, sino para su destitución. ¿Le ocultó eso a su esposa? Mientras le daba un bolso comprado con dinero sucio, le mentía sobre su futuro. ¡Qué gran esposo y padre de familia! El salón quedó en un silencio sepulcral. Las piernas de Mireya flaquearon y se desplomó en el suelo. Miró a su esposo con los ojos vacíos. Su título de esposa de coronel, futura esposa de general, todo aquello sobre lo que había construido su identidad, era una farsa. Su esposo era un corrupto a punto de ser expulsado del ejército, y el regalo que tanto amaba era producto de un crimen. Ricardo, ¿es verdad? ¿La destitución? Preguntó con voz temblorosa. Ricardo, en lugar de responder, desvió la mirada. Ese silencio cobarde lo dijo todo. Mireya soltó un grito y le arrojó el bolso a la cara. ¡Miserable! ¡Mentiroso! ¡Estafador! ¡Me engañaste! ¡Te atreviste a engañarme! La fachada de la pareja perfecta se hizo añicos, revelando su horrible verdad. La palabra estafadora que Mireya me había lanzado, como un boomerang, se le clavó directamente en el corazón. Las exalumnas observaban con desprecio a la pareja que se revolcaba en su propia miseria. Mi esposo me rodeó con su brazo y susurró. «Vámonos, Sofía. No tenemos nada más que hacer aquí». Asentí. Mi ropa estaba sucia, pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. Le di una última mirada a Mireya, que sollozaba en el suelo. Estaba atrapada en un infierno de su propia creación, un espacio más oscuro y estrecho que el baño en el que me encerró hace 30 años. Mireya, quédate con el dinero de la lavandería. Lo necesitarás para pagar a los abogados. Dije eso y, junto a mi esposo, le di la espalda. Detrás de nosotros, su llanto se convirtió en un aullido, pero no miré atrás. Al salir al lobby del hotel, mis pasos eran ligeros, casi como si bailara. Mi venganza no se había consumado porque yo hubiera desenvainado una espada, sino porque la espada que ellos empuñaban se había vuelto contra ellos mismos. Al cruzar la puerta giratoria, el aire frío de la noche limeña llenó mis pulmones. Se sentía refrescante. Un edecán abrió la puerta trasera del auto oficial y mi esposo me cedió el paso. La pesada puerta se cerró con un sonido sordo, aislándonos por completo del ruido del mundo exterior. Dentro del vehículo, solo quedaba el suave olor a cuero y el aroma característico de la loción de mi esposo. El auto se deslizó suavemente, alejándose del hotel y mezclándose con las luces de la noche de Lima. El conductor manejaba en silencio, como si no estuviéramos allí. Alejandro tomó mi mano. Su palma era áspera y dura, pero su calor era más suave que cualquier seda. «Fue muy duro para ti, ¿verdad?», dijo finalmente. Miré las luces de los postes pasar a través de la ventanilla y negué con la cabeza. No. Al contrario, me siento liberada. Como si una piedra que ha pesado sobre mi pecho durante 30 años finalmente se hubiera desvanecido. No era una mentira. La blusa manchada de vino ahora se sentía como una medalla. Apoyé mi cabeza en su hombro. La dura insignia de su uniforme se presionó contra mi mejilla. Este hombre era mi héroe. No un príncipe en un caballo blanco, sino un general que había caminado a través del polvo del campo de batalla para rescatarme del fango. Sobre el coronel Peña, dijo Alejandro, su voz un poco más baja. La investigación se complicará. La cantidad del soborno es mayor de lo que pensábamos. Podría no terminar solo con su destitución, sino con una investigación penal y arresto. Pues compañera, probablemente tendrá que declarar como testigo. Sonreí con amargura. No me preocupa. Solo están cosechando lo que sembraron. Cuando llegamos a casa, era casi medianoche. Fui al baño y abrí la ducha. El agua caliente cayó sobre mi cabeza, llevándose por el desagüe la mancha de vino y los residuos de 30 años de malos recuerdos. El rostro en el espejo, desmaquillado y desnudo, parecía más vivo que nunca. Al salir, mi esposo me esperaba con una taza de manzanilla caliente. Nos sentamos juntos en el sofá de la sala, bebiendo en silencio. Esa calma pacífica, después del drama de la venganza, era el verdadero sabor de la victoria. Metí la blusa manchada en una bolsa de basura. Era mi ritual de despedida del pasado. Gracias, mi amor. ¿Por qué? Por todo. Por creerme. Por estar de mi lado. Mi esposo tosió,
un poco avergonzado, y me acarició el cabello. Eres mi esposa. Proteger a mi familia es parte de mi deber, tanto como proteger a mis soldados. ¿Fue exitosa la operación de hoy? Perfecta, mi general. Nos miramos y reímos. La niña que lloraba encerrada en un baño hacía 30 años ya no existía. En su lugar, estaba una mujer, sonriendo junto al aliado más leal del mundo. Pero en ese momento, no sabíamos que lo ocurrido en el hotel era solo el prólogo. El verdadero infierno para Mireya Torres y Ricardo Peña no sería el castigo legal, sino una forma mucho más cruel y miserable que estaba a punto de desatarse en la intimidad de su propio hogar. Mientras tanto, la situación de Mireya era desoladora. El salón del hotel estaba casi vacío, pero nadie se iba. Como espectadores de un accidente de tráfico, observaban a Mireya, con la mirada perdida en el suelo, y a Ricardo, con la corbata deshecha y el rostro desencajado. Jessica y las otras amigas de Mireya cuchicheaban a una distancia prudente. ¡Qué escándalo!, ¿no? El bolso era un soborno. Y el esposo a punto de ser expulsado. ¡Qué roche! Y ella, sin saber nada, presumiendo por todas partes. ¡Qué ridícula! Sus voces eran susurros, pero para Mireya, sonaban como si hablaran por un megáfono. Se levantó con dificultad, sus piernas temblaban. Se acercó a Ricardo, pensando que, a pesar de todo, él era su único apoyo. Ricardo, ¿qué vamos a hacer? Quítate de mi vista. Das mala suerte. Le espetó él, empujándola bruscamente. Mireya cayó al suelo de nuevo. Estúpida. Si no hubieras abierto esa bocota, nada de esto habría pasado. Yo habría recibido una sanción disciplinaria discreta y me habría retirado para hacer mis negocios, pero tú lo arruinaste todo. El soborno. Sí, lo recibí. ¿Pero para quién crees que era todo ese dinero? El abrigo de bisón que querías, el viaje a Europa que pediste. ¿De dónde crees que salía la plata? Ricardo gritaba, culpándola de todo. Mireya estaba aturdida. ¿Su lujo era la causa de la corrupción de su marido? Se sentía engañada. Él siempre le había dicho que ganaba ese dinero gracias a su habilidad para los negocios. ¿Qué dices? Tú dijiste que eras un hombre exitoso. ¿Exitoso? Con el sueldo de un coronel. Por tu maldita vanidad me convertí en un delincuente. Ricardo estaba transfiriendo toda la culpa a su esposa. Una clásica táctica de evasión. Un empleado del hotel se acercó y, con cortesía pero firmeza, les pidió que se retiraran. Salieron del hotel casi a empujones. En un taxi, de camino a casa, los gritos de Ricardo no cesaron. Mireya miraba por la ventana, llorando en silencio. El día que iba a ser su coronación como la reina de la promoción se había convertido en el peor día de su vida. Al llegar a su departamento, Ricardo se encerró en el dormitorio. Mireya se derrumbó en el sofá. Las notificaciones de su celular no paraban de sonar. Era el chat grupal de la promoción. Mireya, ¿estás bien? ¿De verdad no sabías nada? Ay, no le pregunten, qué palta. Pero lo de Sofía fue increíble. Su esposo es un general de 3 soles. ¡Qué fuerte! Creo que fuimos muy malas con Sofía. Deberíamos disculparnos. Mireya ya debería salirse del grupo, ¿no? Ya no está a nuestro nivel. La acosaban en el chat, sabiendo que ella lo leía. Lo mismo que ella le había hecho a Sofía, ahora se lo devolvían. Sintió un asco profundo por la hipocresía de esas mujeres. Pero el verdadero horror no estaba en el chat. A través de la puerta cerrada del dormitorio, escuchó la voz de Ricardo hablando por teléfono. Acercó el oído a la puerta. Sí, mi amor. Soy yo, las cosas se complicaron, esa loca de mi mujer lo arruinó todo. No te preocupes por el dinero, ya lo transferí a la cuenta segura, nadie puede rastrear esa cuenta offshore, sí, me divorciaré. Ya estaba harto de ella, esto es una bendición, no le daré ni un sol. La dejaré con todas las deudas, te amo. El corazón de Mireya se detuvo. Su esposo tenía una amante. Y había desviado el dinero del soborno para asegurar su futuro con ella, planeando dejar a Mireya en la ruina. Los regalos caros habían sido solo una cortina de humo. Su plan era usarla como chivo expiatorio si algo salía mal. Se deslizó hasta el suelo, sintiendo que el mundo se oscurecía. Su vida era una farsa. El hombre que amaba la había utilizado como un escudo.
desde la habitación, escuchó la risa de Ricardo. Una rabia asesina la invadió. Fue a la cocina, no para beber agua, sino para coger una botella de pisco y beberla directamente. No me hundiré sola. Si yo caigo, tú caes conmigo, murmuró, sus ojos brillando con locura. Sacó su celular, activó la grabadora de voz y volvió a la puerta del dormitorio, conteniendo la respiración. La primera parte de la venganza había terminado. Ahora comenzaba la segunda, una guerra sangrienta entre dos pecadores unidos por el matrimonio. Al día siguiente, al amanecer, un equipo de la Fiscalía Militar llegó al apartamento de Mireya y Ricardo. No con sirenas, sino con el sonido marcial de botas militares. Un oficial tocó la puerta. Fiscalía Militar Policial. Orden de registro y allanamiento. Ricardo salió de la habitación en ropa interior, con resaca. Mireya, que no había dormido, abrió la puerta. Los fiscales entraron, redujeron a Ricardo y comenzaron a registrar el lugar. ¿Qué hacen? Soy un coronel del ejército, gritó él. Un fiscal le mostró la orden. Coronel Ricardo Peña, queda detenido por los presuntos delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y abuso de autoridad. Mientras le leían sus derechos, la mirada de Ricardo se clavó en Mireya. Esperaba que ella hiciera algo, pero Mireya, de brazos cruzados, lo observaba con una frialdad glacial. Amor, haz algo, le suplicó él. Mireya soltó una risita y le entregó al fiscal una memoria USB y una grabadora. Aquí tienen las cuentas offshore donde escondió el dinero y la grabación donde confiesa su plan para incriminarme y fugarse con su amante. Los ojos de Ricardo se desorbitaron. Maldita. ¿Qué has hecho? Dijiste que me dejarías con las deudas y te irías. ¿Creíste que me quedaría de brazos cruzados? Prefiero morir contigo que morir sola. Adiós, mi amor. Mireya estaba convencida de que había ganado. Pero no sabía que su esposo había preparado una trampa mucho más grande. Esa tarde, Alejandro llegó a casa. Ricardo Peña ha sido detenido. Su esposa entregó pruebas cruciales. Pero hay un giro. Las cuentas y las empresas fantasma que usó para el lavado de dinero todas están a nombre de Mireya Torres. Me quedé sin aliento. Ricardo había planeado desde el principio culparla de todo, presentándose a sí mismo como una víctima de la ambición de su esposa. Las pruebas que Mireya entregó, irónicamente, la incriminaban a ella como la autora principal. ¿Mireya lo sabe? Se lo acaban de comunicar. Sufrió un colapso en la fiscalía. Las pruebas documentales son abrumadoras. Le esperan al menos 10 años de prisión. Ese fue el primer giro. Pero había más. Sofía, hay algo más. Entre los secretos que Peña vendió, estaba el plan de desarrollo de los terrenos militares cerca de tu antiguo colegio, Santa Úrsula. Y el empresario de construcción que compró esa información es el hermano de Mireya, Mateo Torres. El rompecabezas encajó. Mateo, el matón de barrio de su juventud, ahora era un empresario corrupto. Él, su hermana y su cuñado formaban un cartel de corrupción desde hacía décadas. El acoso que sufrí no fue un simple capricho de adolescente, sino una manifestación de esa red podrida. La persecución de Mireya contra ti en el colegio no era solo crueldad. Era una forma de reafirmar el poder de su círculo, con su hermano matón y su futuro esposo militar. Tu presencia, la chica humilde y becada, era una afrenta a su mundo corrupto. Cuando te vio en la reunión, entró en pánico, temiendo que pudieras destapar su pasado. Aquella noche, recibí una llamada a cobro revertido. Era Mireya, desde la carceleta. Sofía, soy yo, Mireya, sálvame. Mi esposo me tendió una trampa. Tu esposo es general, tiene poder. Ayúdame, por favor. Te pido perdón por todo. Su voz suplicante me recordó a mí misma, 30 años atrás, golpeando la puerta del baño. Pero yo no le abriría la puerta. Mireya, dije, con voz fría. ¿Dices que es injusto? La ley se basa en pruebas. La mancha de vino en mi ropa se lavó, pero la firma en tus documentos no se borrará. Paga tu deuda. Es el precio de ser la esposa de coronel que tanto te gustaba ser. Colgué, sin esperar respuesta. No sentí ni una pizca de culpa. Su caída libre apenas comenzaba, y el fondo aún estaba muy lejos. Días después,
Saliendo de una clase de ikebana, me encontré con Mateo Torres esperándome en el estacionamiento subterráneo. Hola, Sofía. Tanto tiempo. El matón de mi adolescencia ahora era un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro. Dile a tu maridito que detenga la investigación y libere a mi hermana y a mi cuñado. Si no, las cosas se pondrán feas. ¿Es una amenaza? Un consejo. Un general no puede meterse con un civil como yo. Puedo ir a la prensa y acusarlo de abuso de poder. Sonreí. ¿Abuso de poder? ¿O investigación por corrupción y espionaje militar? Su rostro se contrajo de ira y se abalanzó sobre mí. Pero antes de que pudiera tocarme, 2 hombres salieron de la nada y lo inmovilizaron. Eran los escoltas que Alejandro me había asignado. En ese momento, un vehículo de la policía militar entró al estacionamiento. Mateo Torres queda detenido por espionaje y soborno. Y por intento de agresión. Mientras se lo llevaban, me miró con odio. Me acerqué y le susurré. No es una trampa. Es una cacería. Y tú caíste en ella. Dale saludos a Mireya en la cárcel. Le envié un mensaje a Alejandro, lo tenemos. Respondió al instante, bien hecho. Ahora, para el acto final. Pocos días después, Alejandro me llevó a la Fiscalía Militar. Desde una sala de observación, vimos a los 3, Ricardo, Mireya y Mateo, sentados en una sala de interrogatorios. Se culpaban unos a otros a gritos. Fue ella. Ella y su hermano me usaron. Gritaba Ricardo. Mentiroso. Tú me engañaste con esa mujerzuela. Replicaba Mireya. Cállense los dos, par de inútiles. Terciaba Mateo. Entonces, el fiscal proyectó en una pantalla los mensajes del celular de la amante de Ricardo. El destinatario no era Ricardo, sino Mateo Torres. Jefe, Peña guardó la memoria con los datos en la caja fuerte. La clave es: buen trabajo. Sigue vigilándolo. Ya te hice el depósito. La amante era una espía puesta por Mateo para controlar a su propio cuñado. Ricardo se había enamorado de la trampa. Se lanzó sobre Mateo, gritando. Mireya se derrumbó en el suelo, riendo como una loca. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Mi esposo engañado por una prostituta, mi hermano estafando a mi esposo, ¿y yo? ¿Quién soy yo en esta comedia? Su risa era más triste que cualquier llanto. Su alma se había hecho añicos. Al salir de la fiscalía, le dije a mi esposo. Es el final más horrendo que he visto. Ni siquiera me dan pena. En el juicio, Ricardo fue sentenciado a 15 años de prisión, Mateo a 12 y Mireya a 8. Sus peleas en el tribunal fueron la comidilla de las noticias. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. Y un día, me encontré de nuevo en el salón de baile del Country Club. Esta vez, no era una reunión de exalumnas, sino la ceremonia de despedida de mi esposo como comandante general y la celebración de su ascenso a general de ejército, el rango más alto. Comandante general del Ejército del Perú. 4 soles. En su hombro, ahora brillaban 4 soles dorados. Entre los invitados, vi a algunas de mis excompañeras, las mismas que se habían burlado de mí. Se acercaron, tímidas. Sofía, señora, felicitaciones por el ascenso. Lo de aquella vez, de verdad, no sabíamos. Sonreí, levantando mi copa de vino. No se preocupen. Ya es cosa del pasado. Por cierto, ¿han ido a visitar a Mireya? Deberían llevarle algo. Eran tan buenas amigas. Sus rostros se pusieron pálidos. Me acerqué a mi esposo, que me sonreía. Mi general de generales, me dijo. Felicidades, mi amor. Y gracias, mi eterno general, le respondí, tomando su brazo. Brindamos. El vino tinto brilló en las copas. El mismo vino que manchó mi ropa hacía años, ahora era el néctar de la victoria, dulce en mi garganta. Los aplausos nos rodearon. Afuera, las luces de Lima brillaban más que nunca. Y las estrellas, en los hombros de mi esposo y en mi corazón,